Son lindos los amos. I love Chile. I'm sorry I don't speak Spanish. Me encanta Chile, me encantaría hablar español. Next time I will learn it. La siguiente vez vendré hablando español, tengo que aprender. Because I fully intend to come back. It's beautiful. Porque realmente voy a regresar, es hermoso estar aquí, es hermoso Chile. La primera pregunta, ¿cómo fueron tus inicios como actriz? I was born in a very small town. Nací en un pueblo muy pequeño. Mining town, where there's mining. Mining? Mining. En un pueblo minero, crecí en un pueblo minero. In the Canadian Arctic. Cerca del Ártico canadiense. And spent the rest of my childhood in mining towns all over northern Canada. Y pasé toda mi infancia cerca de los pueblos mineros, todo en Canadá. And all I wanted was to get out. Y lo único que quería era salir de ahí. And go to the big city and learn to be an actress and go to Hollywood. Y obviamente quería ser actriz, salir de ese lugar, llegar a Hollywood y desenvolverme en esos proyectos. In those days, it was illegal for children in Quebec to go to movies, so I saw two in the priest showed them in the church basement to children. Al inicio, en Canadá era ilegal trabajar como niño, trabajar en películas era ilegal, así que pues tuve que ingeniármelas para estar ahí. So with just ambition, I wrote a letter to an agent in Hollywood when I was 18, and he wrote a letter back saying, I've never heard of you, and you don't live here. So I took that as an invitation to fly to Los Angeles. Así que lo primero que hice a los 18 años fue contactar a un agente, a un representante en Hollywood. Y cuando llegué, cuando hablé con él, lo único que me dijo, oye, pues ni siquiera vives aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para representarte? Pues primero que estés aquí para que vayas a trabajar. Y fue como una invitación para salir de su ciudad natal y estar ahora en Hollywood. So I borrowed $400 and checked into a very cheap hotel and met Norman Jewison and got a part the first week. Lo primero que hice fue tomar $400, irme para allá, estar allá y obviamente la primera semana no tuve trabajo, no tenía nada que hacer. And I've been working ever since. Y a partir de ahí, después de esa semana, ya tuvo algo de trabajo y entonces empezó a todo lo que todos conocemos de su carrera como actriz, como hasta ahora la hemos visto en sus proyectos. La siguiente pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Super? People ask that and it's not a simple answer. Dice, la gente pregunta eso y pues bueno, no es sencillo decir. Because we filmed most of them in England. La mayoría de lo que hicimos, la mayoría de lo que se filmó lo realizamos en Inglaterra. We all went from Los Angeles to England. I went through my first divorce. Christopher had his first child. We went through all of life and really became like a real family. Saw the good side of each other, the bad side of each other, and it was a fabulous family to have, and then to make this wonderful movie that I'm so proud of even now. Dice que cuando fueron obviamente fue difícil porque todos estando en Los Ángeles tuvieron que moverse a filmar todo eso hasta Inglaterra, tuvieron que formar una familia, pero también había partes malas como que ella iba saliendo, eso ocasionó su primer divorcio, ella iba saliendo de eso. Christopher Reeve, el que hizo Superman, obviamente acababa de tener a su primer hijo, pero estaban trabajando y filmando en Inglaterra. Dentro de todo, la producción, todas las personas que formaban parte de esa película, formaron una familia, esa era la parte buena, pero todo surgió a partir de que tuvieron que estar alejados del mundo al que pertenecían. Entre Luisa Lane de la película y la Luisa Lane que vemos ahora en la serie de televisión? Well, I think you're talking about the movie that hasn't come out yet. Who wrote that question? Which one of you? I don't know what the difference between my Lois Lane and the new one will be, Amy Adams. I think
I grew up too far north for television. I never watched TV. Dice que no veía no TV. televisión, entonces realmente no sabe cómo es la Luisa Lane de la serie de televisión. So I never saw it. Puede hablar de la nueva Luisa Lane de la película. I don't know. Oh, she's a wonderful lady. Noelle Neal, the first one, is 85, I think, and she goes on some of these Comic-Cons, and she's so much fun. She still rides a motorcycle. So I think all the Lois Lanes have a good sense of adventure. Dice que ser Luisa Lane siempre es una aventura. La primera que filmó algo sobre Luisa Lane, a sus 85 sigue manejando una motocicleta, entonces todas las Luisa Lanes tienen algo bueno, ¿no? Thank you. Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia participando? ¿Cómo te llegó la invitación para trabajar en this movie? Well, it was interesting. It was fun to see Annette O'Toole again. It wasn't fair. She hasn't aged 5 minutes. She looks the same. Dice que fue una experiencia maravillosa, que ella no tenía idea de cómo era, pero vivir de nuevo esa fantasía de estar en esa historia, pues fue maravilloso, aunque solamente fueron unos minutos su participación. But on the first rehearsal, I played the character kind of the way I would have played Lois Lane or myself, full of energy and bouncy, and they went, no. She's supposed to be very quiet and very mysterious. And I am not quiet or mysterious at all. So it was difficult. So they down. And by the end, I felt like the character seemed like she was on Valium. It was a different experience. Dice que fue difícil, sobre todo porque cuando llegó y dijo, bueno, voy a interpretar a Luisa Lane, la Luisa Lane activa, con carácter, con decisión. Y todo el director fue de, no, un momento, se supone que la Luisa Lane de ahora tiene que ser tranquila, calmada, tu personaje ahora tiene que ser tranquilo, calmado, y dice, no, pues tenía que tomarlo en Valium, yo no soy para nada de esa manera, entonces fue mucho trabajo realizar eso, sobre todo que ella ya había sido Luisa Lane, ¿no? ¿Se imaginó el revuelo que iba a causar Superman a través de los años? When I was young, as I said, we had no TV, didn't see movies, and my mother thought that comic books were trash. We were not allowed to read them. So I had no experience with Superman as a young person, and I didn't understand that it was such a big myth. So when we were doing the movie, all I knew was it was fun, but there was also months of hanging from the ceiling like this high, hanging in wires. It was very painful. And I thought, oh, this is going to be a disaster, is what I really thought. Ok, dice que cuando era niña ni veía televisión, no tenían televisión en ese pueblo tan pequeño. Y lo que eran los cómics, las historietas que nosotros conocemos, su mamá los tiraba a la basura. Entonces, pues no tenía idea de lo que era Superman, no sabía realmente sobre la historia como nosotros la conocemos ahora. Entonces, cuando ella llegó a trabajar a Superman, pues estar trabajando, pues no es como lo vemos en la película, sino que era poner un arnés, tener esos cables, colgar de esos cables, y era extremadamente doloroso. Entonces, cuando ella estaba trabajando ahí, nunca creyó tener ese éxito, sino que iba a ser un desastre la película, ¿no? ¿Cómo esperas que sea la nueva versión en inglés de Superman ahora? I expect it's going to be terrific. Those actors are, Amy Adams is a brilliant actress. Henry Cavill, I think is how you say his name, is so sexy. I don't know if you got the show The Tudors here. Oh, even at my age, I can appreciate this. Ok, dice que obviamente Amy Adams y Cavill son maravillosos actores. Ella cree que el proyecto va a ser todo un éxito, que va a ser magnífico. Y obviamente que a pesar de su edad, a pesar de la edad que ella tiene, obviamente reconoce de que ese hombre es totalmente sexy. ¿Qué piensas sobre Chile y cómo te han parecido los fans en Chile? You are the best fans, so warm, so affectionate. I haven't been kissed this much in years. I love it. Dice que ustedes son maravillosos, que son una gran experiencia, que son muy cálidos, que son muy afectuosos y que
De verdad, ha besado a tantas personas, le ha dado tanto su amor a ellos y que le encanta. I got to visit Chile 2 years ago and fell in love with it then. I got to Valparaiso. I wanted to live there so badly. I can't tell you. Quisiera vivir ahí, pero desgraciadamente no puede And serlo. if I didn't have 3 dogs and 2 grandchildren waiting for me, I would have stayed. Dice que no puede porque tiene en casa esperándole a 2 nietos y 3 perros. There's something magic about this country. I can't put my finger on it. I've traveled all over the world. The only other place I found this magic was Prague in the Czech Republic. And there's something about Chile and the Chileans that is in my heart forever. Dice que viajaba en muchos lugares, pero esa magia, ese encanto que tiene Chile, solamente un poco lo he podido encontrar en Praga, pero realmente lo que encuentra en Chile no lo ha visto en ningún otro lado, aunque ha viajado alrededor del mundo. ¿Qué has probado de la comida chilena? Oh, a lot of seafood and ¿Ha comido mucho pescados y mariscos? chocolate Chocolate and cappuccino. y capuchinos. It's a good diet. Es una muy buena dieta. ¿Cuál fue tu experiencia aquí en Chile visitando La Moneda? We went to visit the museums at the White House. What do you call it? Casa de Gobierno. Solamente íbamos a conocer el museo que está en la Casa de Gobierno. And we were very privileged. We were given a tour inside, and I know a little bit about Chilean history, so it was fabulous for me to be where a lot of it had happened. Y fuimos privilegiados porque realmente recibimos un tour maravilloso, entramos en lugares históricos, en lugares donde nunca creímos que íbamos a entrar. But my favorite place in Santiago so far, I visited last time, one of my favorite poets in the world is Pablo Neruda. And I got to visit his magic house. And then after I came down, I sat in a cafe in those beautiful colored houses and I ordered a glass of Chilean wine, white wine. I had his book of poetry and I was in heaven. Pero dice que su mejor experiencia en Chile fue hace 2 años cuando vino y visitó la casa de su poeta favorito, que es Pablo Neruda, y pudo entrar y disfrutar realmente de ese lugar, poder tomar un libro justamente de Pablo Neruda, bajar a la cafetería, tomar su lugar y ver a través de los cristales todas esas casas coloridas, disfrutar en la casa de Pablo Neruda, estar leyendo algo de él, y en la cafetería fue con un mensaje final hacia los fans. My final message is very simple. I will be back. I love it here. Que su mensaje final es que va a regresar, le encanta estar aquí en Chile. And thank you for showing us such a beautiful, wonderful welcome. You are really beautiful people. Y que muchas gracias por darnos esta bienvenida tan calurosa aquí en su país. Okay.